Hola y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Soy Antonio Muñoz. Vamos a comenzar el 10º y último videoprograma de los que conforman esta serie de 10 vídeos dedicados, como bien sabéis, a lo que han sido y son las titulizaciones y sus consecuencias. A lo largo de estos 9 videoprogramas precedentes hemos hecho pues un camino largo en el que hemos tratado de demostrar cuáles han sido los antecedentes que propiciaron la aparición de las titulizaciones, cuál es el sistema normativo que rige este fenómeno financiero en la actualidad, cómo los bancos y cajas de ahorro han hecho un uso abusivo y por tanto desmedido de una técnica financiera que está admitida legalmente, pero de la que se ha hecho un uso tan absolutamente descontrolado que se puede concluir que la utilización en un sentido amplio de la misma ha sido auténticamente fraudulenta por los fraudes gigantescos y enormes que encierra. Hemos visto, aparte de sus orígenes y aparte de los antecedentes, nos hemos centrado principalmente en el examen de lo que es titulizar y de lo que son los fondos de titulización hipotecaria y también, por extensión, a partir del año 98, lo que han sido los fondos de titulización activos, radicando la diferencia, como bien sabéis, en que en estos últimos cabía cualquier tipo de concesión crediticia, cualquier tipo de deuda, mientras que en los primeros se circunscribía exclusivamente a los préstamos con garantía hipotecaria. Vimos cómo se constituía y también vimos las razones por las cuales las entidades financieras habían acudido a esta técnica financiera para hacer posible el esparcimiento de deuda generalizado entre la población española. Un esparcimiento de deuda que se tradujo, como bien sabéis, en muchos millones de hipotecas que se constituyeron en este país entre los años 2001 y 2008 principalmente, fecha en la que, como bien sabéis, estalló la crisis. Hemos visto y analizado pormenorizadamente quiénes son los intervinientes en este proceso, nos hemos detenido en cuál es el papel de cada uno de ellos y cuáles son las consideraciones más importantes que cabía concluir de los 4 intervinientes principales de este complejo proceso. Pero si nos habíamos detenido en algo especialmente, siendo importante todo ello, fue en el hecho de que los bancos y cajas de ahorro a partir del año 98 ya no tuvieron ninguna obligación de comunicar al deudor que la posible transmisión o venta del préstamo que le habían otorgado en su día, con las consecuencias que eso llevó consigo y que acarreó el hacer uso desmedido de la técnica de la titulización, como anteriormente os he reseñado. Vimos que entre las muchas claves de todo este complejo entramado, una de ellas y principal radicaba en el hecho de que, habiéndose vendido ese préstamo por parte del banco o caja de ahorros a un tercero llamado un inversor bonista, no era posible entonces que ese banco o caja de ahorros se personase en un procedimiento de ejecución hipotecaria para decirle al juez o jueza competente que procediera a echar de su vivienda al deudor que no hubiera pagado las cuotas del préstamo convenidas. Y no era de recibo porque, como bien hemos concluido, no había legitimación procesal, no había titularidad en ese crédito, ya por tanto no era el acreedor y en consecuencia tampoco podía ejercer o ejecutar en su caso o pedir que se ejecutara la llamada hipoteca, es decir, el derecho real de garantía que es la hipoteca. Ante esta tesitura nos planteamos también cómo fue posible que durante 25 años aquí nadie haya levantado la voz, nadie haya destapado el velo y nadie haya planteado públicamente las sospechas que en ciertos círculos se venían ya barajando desde hacía bastante tiempo de que aquí en esta ecuación algo no cuadraba, de que aquí algo olía mal y de que no era explicable ni comprensible que se hubiera podido producir una proliferación tan desmedida de préstamos con garantía hipotecaria cuando efectivamente los balances de los bancos no podían responder a esa posibilidad, dado que con ello se conculcaría o se hubiera conculcado tratados internacionales como el Acuerdo Basilea III. Pues bien,
como vimos también a lo largo del serial, concluimos que esta normativa internacional, una vez más, y sumando a otras con las que se ha hecho lo propio, pues ha sido vulnerada sistemáticamente también por los bancos y cajas de ahorro españoles, como consecuencia principalmente de la relajación que tanto el Banco de España como la Comisión Nacional del Mercado de Valores han venido haciendo de sus funciones. Una dejación de funciones que ha traído como consecuencia que los bancos y cajas de ahorro andaran como Pedro por su casa, que hicieran prácticamente lo que les ha venido en gana, que anduvieran a sus anchas de una manera total y absoluta y en consecuencia hayan hecho lo que han hecho en los términos expuestos en los minutos precedentes. A partir de aquí vimos cómo, gracias a las investigaciones de Josep Novoa principalmente y de la Asociación de Hipotecados Activos, lo que se ha hecho ha sido descubrir una grieta en el sistema normativo bancario, en el sistema normativo financiero español, y a través de ella se ha constituido, fabricado entre comillas, un misil de largo alcance con el que demoler por dentro esas titulizaciones que lo que han hecho ha sido posibilitar que hayan tenido lugar, como bien sabéis, más de 600.000 desahucios en este país, desahucios que han constituido en consecuencia un auténtico arma de destrucción masiva, una auténtica pandemia. Bien, vistos, por tanto, lo que acabamos de exponer, resulta que a partir de ese momento, de estas investigaciones y del descubrimiento de que es posible encontrar, a través de un procedimiento complejo que empieza en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y termina en la notaría, donde se encuentra la escritura constitutiva del fondo de titulización, donde nuestro préstamo ha sido, en su caso, titulizado, nuestros abogados, los abogados de los deudores hipotecarios, podrán plantear entonces ante el juez o jueza competente, en el momento en que se vaya a proceder al desahucio del deudor hipotecario, se podrá plantear, por un lado, lo que se llama el incidente de oposición a la demanda. Es decir, el incidente en la unidad de actuaciones cuyo objetivo no es ni más ni menos que no suspender, sino paralizar sine die por nulo el procedimiento que se está siguiendo, dado que el acreedor no queda acreditado quién es y en consecuencia no se podría continuar con el procedimiento. Por tanto, las argumentaciones que dan solidez a ese incidente de nulidad de actuaciones son, por un lado, la falta de legitimación activa y, por otro lado, el carácter abusivo, supuesto o presunto carácter abusivo de la cláusula sexta del vencimiento anticipado del préstamo que aparece en todos los contratos de préstamo con garantía hipotecaria. Ante esta situación vimos las diferentes actitudes que los jueces podían adoptar, bien considerando lo que nosotros, el abogado del deudor hipotecario le plantea, o bien obviándolo, ignorándolo, con el riesgo que implica el hecho de que al tomar esta segunda actitud pudiera ser objeto, como está siendo ya, de diferentes denuncias ante las fiscalías correspondientes por presunta prevaricación. Hemos avanzado en el serial y nos hemos centrado también en el pacto secreto o supuesto pacto secreto existente entre el gobierno español y el gobierno alemán, en virtud del cual se ha garantizado por el primero el pago a los bancos alemanes a través de una serie de modificaciones legislativas importantes, la más importante de la cual fue la modificación del artículo 135 de la Constitución, fijando un techo de gasto, es decir, fijando la prioridad de los acreedores, entre ellos principalmente los alemanes, para cobrar lo que se les debe antes que ningún otro ciudadano español, aunque ello suponga, como así ha sido, que haya que hacerlo a costa de recortes terribles como ha habido y como bien conocéis. Y finalmente nos hemos centrado en el último aspecto de todo este serial, que ha sido un breve examen a la actividad desarrollada desde el año 2008 por parte de las plataformas de afectados por la hipoteca, así como de estos desahucios, y lo que ha supuesto desde este tiempo, concretamente traducido en datos con 1.663 suspensiones a día de hoy, suspensiones de desahucio o de ejecución hipotecaria, sí, de desahucio concretamente. Entonces, todas estas organizaciones a lo largo de su devenir lo que hicieron fue preconizar la necesidad de buscar una solución
para los intereses de los deudores y hipotecarios de los potenciales desahuciados, y concluyeron que esta solución era la dación en pago, una dación en pago que nosotros desde la Asociación de Hipotecados Activos consideramos que no solo no es una buena solución, sino que en ningún caso debe de ser admitida porque es o constituye una auténtica claudicación. En consecuencia, planteamos que la única fórmula posible y admisible por la que se va a pelear, y estamos peleando ya desde la Asociación de Hipotecados Activos, es por conseguir la nulidad del procedimiento en base a las argumentaciones anteriormente esgrimidas, por entender que no cabe otra posibilidad sino esta, con las consecuencias que de ella pudieron derivar. Y finalmente nos hemos detenido brevemente en el examen del panorama actual al que nos enfrentamos, caracterizado por muchas dificultades de todo tipo, por la opacidad del sistema, por la falta de transparencia de los mecanismos controladores que lo regulan, por unos poderes del Estado que lo que están haciendo principalmente es actuar en beneficio de los intereses de los poderes financieros en detrimento de los intereses de los deudores hipotecarios. Hemos visto también que está habiendo un cambio muy importante en la sensibilización de muchos jueces y juezas en este país en favor de los intereses de los deudores hipotecarios. Hemos visto también cómo los medios de desinformación lo único que hacen es ignorar sistemáticamente lo que está pasando, ignorando el avance significativo que supone para la asociación y para cuantos estamos en este barco un montón de resoluciones judiciales ya amparando, estimando los argumentos anteriormente esgrimidos y, en consecuencia, habiendo paralizado los procedimientos de ejecución hipotecarias y los consiguientes desahucios, con las consecuencias tremendamente positivas que eso supone para la parte más débil de la contratación, que en este caso es el deudor hipotecario y potencial desahuciado. Y finalmente hemos dejado también claro que desde esta asociación únicamente se va a luchar ya por la única solución posible, que es que el deudor hipotecario se quede en su vivienda en base a que no puede ser desahuciado, dado que no existe acreditación posible de quién es el verdadero acreedor, porque quien se presenta como tal en el procedimiento de ejecución ha quedado claro y demostrado que efectivamente no lo es. Por tanto, se abre un horizonte de esperanza, se abre un horizonte, no voy a decir que esté exento de nieblas, pero es un horizonte lleno de gente que estamos participando activamente y de una manera muy comprometida en un objetivo que es el de hacer valer el valor de la justicia por encima de todos los demás, y en consecuencia se abre un horizonte de esperanza, un auténtico amanecer en un panorama que hasta hace muy poquito tiempo era un panorama lleno de brumas, era un panorama donde no había prácticamente ninguna luz y donde la desesperanza venía a ser la consideración principal. En consecuencia, mi mensaje es de confianza, mi mensaje es de esperanza, y mi mensaje es de que estemos animados y participemos todos juntos yendo en un barco en el que no debemos olvidarnos nunca de que el enemigo es el capital, de que el enemigo es el banco, los bancos, la banca, y de que el enemigo es el Estado, que es quien los ampara. En consecuencia, os animo a todos a que contribuyáis y participéis de una u otra manera activamente en lo que constituye esta lucha de guerrillas contra que representamos nosotros, que somos David frente a ese gigante enorme que representa a Goliat, que son la banca, el capital y el Estado, y una lucha de guerrillas en la que ya se están empezando a ganar bastantes batallas y en la que es seguro que vamos a seguir ganando muchas más hasta concluir ganando esta guerra. Porque si hay una frase que me gusta por encima de otras muchas a la hora de concluir este tipo de charlas, conferencias, es que, como decía Ernesto Che Guevara, lo cierto es que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y puedo aseguraros que esta no solo no la vamos a abandonar, sino que además la vamos a ganar. Gracias por haber estado ahí y siempre a vuestra disposición.